ya estamos en comunicación con el politólogo Aurelio Argañarás. Se llamaban Tierra Adentro. Con su columna Para vos que pensás, hoy titulada Mi derecho a Miami. Pues fueron campo afuera. Porque... Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿te parece que comenzamos con la columna? Comencemos. Bueno. Comencemos. Bueno, la cortina musical que nosotros usamos dice en una parte que a veces avergüenza ser argentino. Bueno, en estos días, esta campaña con la cual han estallado los medios oligárquicos, que son casi todos los medios, y han llenado las redes los amantes del PRO, denunciando el nuevo atentado al derecho argentino a viajar al exterior. Todo esto en un país que tiene un 40% de pobres, que no ha terminado de superar la pandemia, una pandemia que nos ha dejado más de 115.000 muertos, en un cuadro general donde la pandemia está estallando nuevamente en otros países y donde no hay garantías de que no tengamos en algún momento, si no nos portamos bien, una nueva ola. Es que realmente el tema denuncie este grado extremo de frivolidad es realmente preocupante, ¿no? Porque preocupante, o en tal caso lo tomemos en joda, por eso titulé la columna Mi derecho a Miami, porque estamos ante la defensa como si fuese un asunto de primera necesidad de un curioso derecho que obviamente no es universal, es un derecho del que tiene con qué pagarlo, y que está enarbolando con una gran indignación contra el Banco Central y contra el gobierno, la misma gente que le niega legitimidad al que reclama en la calle el derecho a comer. Entonces realmente es una manifestación vergonzosa de la sociedad argentina. Da risa un aspecto de este asunto, y es que entre los indignados hay tanta gente que no tiene condiciones para viajar, que en tal caso tiene condiciones para llegar a fin de mes, o para vacacionar en la Sierra de Córdoba. A mí me recordó ese hecho un relato de Jaureche, donde habla de cómo careteaban con hipotéticas vacaciones que no se habían tomado nunca algunos sectores de la clase media porteña que lucían un bronceado que en realidad habían logrado adquirir en la terraza de la casa, porque no tenían un mango para realmente tomarse vacaciones, pero el careteo los llevaba a pretender asumirse como lo que no eran. Esa es una de las cosas que me trajo a la memoria esta situación. La otra fue una especie de ola de indignación que se desató en uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se elevaron los derechos de aduana al ingreso de jamón crudo italiano y de perfumería fina, porque claro, había gente que sentía afectado su derecho a consumir prosciutto di Parma o a usar a precios módicos un Chanel número 5. En un país donde el dólar es siempre una mercadería escasa y donde lo precisamos para satisfacer otras necesidades, de las cuales una de ellas es comprar vacunas,
la que podemos tener más en la memoria cercana, y otra más permanente y más significativa desde el punto de vista de los montos, es comprar los insumos y las máquinas herramientas que necesita nuestra economía para poder marchar. O sea, la sociedad argentina como organismo económico vivo necesita, para mantenerse vivo, de que nos proveamos de ese tipo de cosas con en un país que no emite dólares, emite pesos, y donde el dólar es siempre un bien escaso. Entonces reclamar el derecho a manejar ese bien escaso a la marchanta con un extremo individualismo e inconsciencia social es realmente una especie de crimen público, o demuestra de una suerte de tara social, de tara social muy preocupante, porque además evidentemente es algo que no tiene como protagonista a una pequeña minoría de tarados, sino a sectores más o menos amplios de la sociedad argentina. Entonces, que realmente no puedan ver el cuadro en el cual la sociedad argentina está, es una muestra no solamente de individualismo extremo, sino además de extrema ceguera, de falta de noción de la realidad, como si hubieran perdido el contacto con la sociedad en la que viven y estuvieran navegando en la estratosfera. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que quiero señalar es que me da la impresión de que esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo en cierto grado de soledad. No estoy pretendiendo de ninguna manera, sería una locura de parte mía, que soy el único que digo estas cosas, pero creo que la respuesta, una respuesta explicativa y al mismo tiempo contundente de las razones por las cuales es imprescindible y hasta obvio tomar esta clase de medidas, es muy débil. Es muy débil tanto desde las usinas oficiales como desde las usinas sociales. En realidad no ha tomado la medida y no ha generado un debate público que, bien llevado, no podría más que ser. Razones por las cuales esta medida se toma son tan obvias, sí. Son tan obvias como sería obvio que tuviera uno de sus integrantes enfermo, no esté pensando en cómo va a viajar a Miami, con los limitados fondos de que dispone, haciendo caso omiso de que tiene que atender una enfermedad costosa y grave. Entonces, realmente también es un signo de la época en que estamos viviendo el hecho de que esa respuesta sea una respuesta débil. Me recordó un tema del que vamos a hablar en una columna especialmente, que es un tema que viene machacando en los últimos 15 o 20 años uno de los protagonistas, un sociólogo que fue protagonista del Mayo francés, que se llama Gilles Lipovetsky, que tiene varios libros escritos. Yo he leído de la autoría de este sociólogo, los títulos creo que le van a indicar al oyente más o menos cuál es el punto de vista que se plantea. He leído La Era del Vacío, El Imperio de lo Efímero o de la Moda. En algunos casos se expresa esto como el Imperio de la Moda, y El Crepúsculo del Deber. Esa
esta filosofía del descompromiso, del goce inmediato, de una especie de hedonismo barato y centrado en lo más inmediato de las circunstancias humanas, fue de alguna manera una cosa que acompañó, y creo que en realidad la única que perduró del Mayo francés. Las cosas buenas no perduraron estas tonterías, y que quizás esté resumida en la famosa frase del Mayo francés, hagamos el amor y no la guerra, que sonaba muy bien esa frase en épocas donde se trataba de luchar contra una sociedad en modo autoritario y donde estaba transcurriendo la guerra de Vietnam. Entonces, que en el mundo avanzado, en Francia, en Estados Unidos, hubiera una rebelión contra el intento de aplastar militarmente a pueblos oprimidos, y realmente tenía un costado positivo innegable. Pero la verdad que como fórmula para sostener una lucha social, hagamos el amor y no la guerra, no incita realmente no digamos a la guerra, no incita a una clase de combate social, porque un combate social necesita, para poder sostenerse, necesita una valoración del sacrificio, del heroísmo, del compromiso social y de la disciplina, y todos esos valores fueron negados en la era del posmodernismo, en primer lugar en las sociedades donde reinaba el estado de bienestar y donde tenía algún asidero en una situación de altos estándares de vida, de generalización del confort y de la abundancia, donde simples empleados europeos vacacionaban en Indonesia, pero esto trasladado a los pueblos de la periferia semicolonial, como los pueblos latinoamericanos, asiáticos o africanos, realmente cambiaba completamente de signo, porque si todas las preocupaciones, como a veces pareciera ocurrir en el campo del progresismo argentino, si todas las preocupaciones van a estar centradas en lo que signifique ampliar derechos, y no estoy con esta crítica en contra de ninguna ampliación de derechos, y no van a estar acompañadas de algunas fórmulas que se relacionen con el deber y con el compromiso, con el sentido de comunidad, con el sentido de solidaridad social y de compromiso, estamos realmente jodidos. Porque ¿cómo vamos a hacer una sociedad del goce con el 40% de pobres y marginalizados, con las empresas recién intentando salir de las dos pandemias que sufrieron toda la estructura productiva de la Argentina, quizás con la excepción del campo por sus características particulares, que fueron los años de Macri y la pandemia del coronavirus. ¿Cómo vamos a salir de esa pandemia sin alguna clase de sacrificio, de esfuerzo y de renunciamiento de algún tipo? Lo curioso de esta protesta contra el derecho a ir a Miami es que los mismos que protestan parece que no se les ocurre pensar que, entre otras cosas, esta situación
de escasez extrema de dólares tiene que ver con la performance que cumplió el gobierno que votaron y que gobernó el país desde el 2015 al 2019 y que nos endeudó en 100.000 millones de dólares, los 40 y pico del Fondo Monetario Internacional y otro tanto, mayor incluso, con prestamistas privados. Entonces, si realmente queremos generalizar el derecho a viajar, el derecho a vacacionar, que es un derecho humano, en la medida en que lo concibamos como un derecho universal, no como un derecho de los que tienen. Individual, claro, si lo queremos realmente reivindicar, tenemos que poner apuntar a que el país sea un país fuerte, autónomo en la economía, desendeudado y próspero. Y no es precisamente lo que esta gente que protesta contra el derecho a vacacionar está promoviendo desde el momento en que vota a los que justamente destruyen eso. Yo tampoco quiero echar sobre ellos todas las culpas, porque la verdad que también es necesario, y con esto voy a ir terminando, es necesario tener en cuenta que en una comunidad cuya élite económica y social es psicópata, como son psicópatas los a Macri y la gente que los rodea, y especialmente el mundo económico que los rodeó a Macri y que le prestó sus CEOs para administrar la energía, el Banco Central y los grandes organismos del Estado. Si tenemos a una élite de psicópatas como estamento privilegiado y máximo del país, y la verdad es que no es fácil que las bases de la sociedad, las grandes masas sociales, adquieran valores y sostengan valores con tan malos ejemplos en las cúspides. Pero resulta ser que esos valores, y eso es lo que nos diferencia tajantemente de lo que eran los países del mundo avanzado en el momento del estado de bienestar, ahora han dejado de serlo, y de alguna manera estas cosas que estoy planteando acá también van a cobrar sentido para ellos, porque una sociedad, pero esto en el caso nuestro es mucho más cierto, una sociedad que no tiene, que desvaloriza el sacrificio, el heroísmo, el compromiso social y la disciplina, ¿dónde va a encontrar resortes en los cuales apoyarse para, digamos, emanciparse del saqueo extranjero, crear un país económicamente independiente, un país soberano, un país que defienda sus recursos y su soberanía territorial, económica, marítima, sin estos valores? Sin estos valores no se puede construir ninguna patria. Por eso es necesario que hagamos la crítica de ese tipo de manifestaciones, por un lado, y al mismo tiempo la crítica de la debilidad o de la inconsistencia con la cual se les responde. Gracias, Aurelio. Bueno, excelente tu análisis, un abrazo. Un abrazo. Haciendo gorda la vista, pero son prohibicionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.